La mañana 44 minutos, ya estamos en vivo por Instagram y obviamente aquí en la 990. A ver, ayer fue un día bastante clave desde todo punto de vista para lo que es la actualidad de la Argentina. Bastante clave digo porque por un lado, digamos, sindicalismo y sectores sociales se manifestaron en la calle. Yo no quiero dejar de poner el foco donde tiene que estar, porque obviamente un gobierno o una gestión de gobierno o un momento de la Argentina se caracteriza por un montón de situaciones, y una de las situaciones por las cuales por lo menos yo caracterizo a un momento político y económico tiene que ver con qué pasa con la gente. Hay discusión respecto a si el paro fue lo suficientemente contundente, porque en realidad al no haber transporte, bueno, por ende la gente que quería elegir trabajar no podía en una ciudad con tanta distancia como es la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Claramente la gente no puede llegar caminando. Hace un ratito nos escribía alguien de Misiones que digamos, caminó 40 minutos lloviendo torrencialmente allá en Misiones, en Posadas, pero pudo llegar a su trabajo. En Buenos Aires llegar caminando a los lugares de trabajo es casi como ir caminando a Luján, lo cual no es sencillo ni mucho menos. Pero lo concreto es, por lo menos que en mi opinión, la contundencia del paro de ayer fue realmente importante, y tomo como dato básicamente aquellas empresas, grandes fábricas que tienen servicio de transporte propio y que los hicieron funcionar. En esos lugares claramente la gente igualmente no fue a trabajar, con lo cual está claro, y creo que no hay que explicar demasiado, que estamos en un momento en el cual la gente no llega a fin de mes, no le alcanza o se endeuda. Y lo peor de todo, que creo que estamos en un momento en el cual claramente la perspectiva, digamos, o la esperanza está bastante acotada. Con lo cual, uno de los 3 temas del día de ayer, que es me parece que obviamente otra de la expectativa que nosotros teníamos es qué iba a pasar después. O sea, qué pasaba después con el gobierno, que decían y no dijeron nada. Muchos sindicalistas remarcaron que tampoco hubo llamado en especial de alguien del gobierno ni nada por el estilo, con lo cual, digamos, evidentemente el gobierno trató de que este paro pasara desapercibido, o por lo menos que no les implicara a ellos absolutamente nada. La contracara a este paro obviamente estuvo en Nueva York. Estuvo en Nueva York en un presidente que más allá de la inoportuna renuncia del Toto Caputo al Banco Central, venía con unas jornadas en donde claramente él se sentía en su salsa, ¿no? Terminó bailando en la reunión del Council of America con una de las anfitrionas, en un gesto que además, si no estuviéramos en el momento que estamos, daría para charlar un poco del machismo del presidente. Lo voy a dejar de lado, pero la verdad que la actitud de agarrar a una dama y manotearla para bailar no es correcto. Estaría bueno que se empiece a limitar en este tipo de situaciones, por más que la situación fue absolutamente pública y parecía casi graciosa, pero insisto, no está bueno, no es correcto, es políticamente incorrecto en este momento. Ahí es donde se le cuelan a Macri esos atisbos de machismo que claramente tiene arraigados absolutamente en su personalidad. Pero pasando ese tema, lo concreto es que estamos en una situación en la cual Macri va a Estados Unidos y se siente Gardel y Lepera, o lo hacen sentir así, pero por otro lado, también es cierto que estamos en un momento en el cual yo, chicos, hace 30 años que cubro política argentina, y les puedo asegurar que nunca vi, digamos, un gobierno tan alineado al Fondo Monetario Internacional como este gobierno. Cuando digo alineado, digo dependiente, y cuando digo dependiente se hizo enrojarse. El Fondo Monetario Internacional es un organismo financiero que claramente en su momento ha sido creado por el salvataje de economías regionales o de países en especial, pero claramente es un organismo, digamos, dirigido por técnicos que tienen recetas ultraliberales, que no siempre ameritan una cuestión de sensibilidad respecto a cada una de las regiones donde esas recetas se aplican. El Fondo Monetario Internacional no tiene la imagen de mierda, y discúlpeme la palabra, pero esto es lo que tengo que decir, la imagen de mierda que tiene en muchos de los países latinoamericanos y de esta región, porque sí.
se lo han ganado. Se lo han ganado con políticas y con intentos de políticas espantosas. Y yo no estoy acá para bajarles líneas de un discurso izquierdista, digamos, de modé, etcétera, etcétera. Pero quiero decir que hasta en la época de Menem tenían un poco más de cuidado respecto a un montón de cosas. Cavallo, en su momento, discutió a fondo con el Fondo Monetario Internacional sobre un montón de políticas, sobre todo las políticas monetarias. Lo mismo sucedió después con Lavagna. Lo mismo sucedió con otros ministros de Economía, de Finanzas o, digamos, directores del banco, presidentes del Banco Central. En este caso veo a un gobierno como el de Macri impulsando un acuerdo con el fondo y tratando de que todos los argentinos, como dijo el presidente, nos enamoremos de Christine Lagarde. Obviamente a esta altura tengo que reconocer que anoche, en el medio de un montón de vicisitudes, porque obviamente la renuncia de Caputo fue una renuncia que, si bien es cierto el presidente de alguna u otra manera esperaba, porque ya lo venía charlando con él, también Caputo le cobró las últimas horas, porque en realidad no esperaba Macri que le tirara la renuncia por la cabeza en la madrugada de antes de ayer, ¿está claro? Se la tiró ahí como diciendo, ¿sabes qué? Todo bien, vos me hiciste sacrificar, me mandaste a un lugar que realmente yo no tenía ganas, como era la presidencia del Banco Central, yo di todo por la patria, como terminó diciendo el propio Macri ayer, pero en realidad, flaco, yo me voy hoy, ¿no? Entonces ayer, obviamente, abrieron los mercados con ese cimbronazo, y abrieron los mercados también, quiero decirlo, con un grado de confusión que posiblemente en muchos casos, y esto debo reconocerlo, yo misma lo tengo aún hoy. Yo en general puedo no coincidir con muchas políticas del presidente Macri, pero las olfateo y las entiendo. Este actual momento del gobierno, yo debo decir que o yo perdí la brújula, o yo perdí el olfato, o están perdidos ellos. Digo, alguna razón hay por la cual no hay una explicación relativamente racional o relativamente lógica respecto a lo que al comportamiento previo para que estemos en esto. No es bueno lo que tengo para decirles porque claramente o bien ustedes me están mirando interesados y yo estoy perdida, digamos, o perdido está el gobierno. Pero hay algo, digamos, de todo lo que está sucediendo que realmente a mí me hace sentir que alguien perdió la brújula. Les doy la derecha en lo siguiente. Quizás la que perdió la brújula fui yo y hace mucho tiempo y bueno, hasta acá hemos llegado, ¿se entiende? Entonces me tengo que retirar del intento de análisis político. Pero a mí hay cosas de los últimos minutos, de este último día, de las últimas horas, que realmente me hacen pensar y mucho, y me hacen pensar que hay algo que no me está cerrando. Digo, no puede ser gratuito que vos intentes explicarle a todo el pueblo argentino que te ha hecho, no digo todo el pueblo, pero que muchísima gente te ha hecho un paro, y que vos no digas una palabra, que solamente felicites a aquellos que han ido a trabajar. Es inexorable, es necesario, es hasta empático, es hasta marketinero que alguien del gobierno, y ojalá hubiera sido empezando por el propio presidente, hubiera dicho en algún momento de ayer: yo entiendo que detrás de un montón de sindicalistas gordos, feos, sucios y malos, hay gente que la está pasando mal. Y hasta entiendo que quizás hay agua para que se tiren a la pileta a hacer este tipo de manifestaciones, porque hay gente que realmente puede no entender o puede no estar en condiciones, digamos, de avalar un montón de cosas. Obviamente no hubo empatía absolutamente con nada, pensando que claramente los únicos que pararon ayer fueron los sindicalistas feos, sucios y malos. Pero lo concreto, digamos, es que acá hay un montón de sensibilidad que se está aplicando para ver cómo quedamos bien con Christine Lagarde y no se está aplicando para saber qué es lo que está pasando con la gente que la está pasando mal. Entonces, insisto en esto, no es poca cosa el momento que estamos viviendo con esta percepción de que ese baile de Macri en el escenario no deja de ser una sensación extraña, y no quiero decir y decir una obviedad como está bailando o intentando bailar, porque ni siquiera lo dejaron bailar en el Titanic, pero el esfuerzo desaforado del presidente por agradar al Fondo Monetario. Chicos, ayer se fue Caputo, que posiblemente no estaría dentro de mi equipo de gobierno si yo tuviera que elegir. Pero lo concreto es que Caputo se termina yendo porque tiene un par de peleas fuertes con el fondo. Amén de con Duhovne, amén de lo que fuera. Entonces el fondo elige hoy a nuestros funcionarios y nadie se sonroja. Y a mí realmente esto
ni siquiera a esta altura puedo decir me pone mal, porque digo, es la realidad que estamos viviendo. Pero lo concreto es que es indignante el nivel de poca independencia que estamos teniendo y que está teniendo el propio gobierno. Y lo peor de todo es que Macri se pone contento. O sea, la percepción que yo tengo es que para él está bien. Está bien que el fondo de alguna manera intervenga como está interviniendo y deja hasta de confiar en la propia gente que él en su momento eligió, nombró y puso. Digo, la verdad que, no sé, por eso digo, me parece que en realidad esto más que un análisis de lo que está sucediendo, posiblemente sea una gran catarsis personal que tengo que hacer respecto a lo que está pasando. Pero es lo que tengo para compartir con ustedes. Digo, realmente estamos en momentos extraños, obviamente que después va a reaccionar el mercado, etcétera, etcétera. Yo, si quieren que les diga algo, a mí me da la sensación de que el Fondo Monetario, y si trato de hacer una lectura, a ver, perversa de toda la situación, cada vez que el Fondo Monetario llevó sus políticas en estas últimas, hablo de los últimos 3 meses, el dólar pegó un salto para arriba. Y cada vez que Caputo, digamos, que ahora parece como el abanderado de la independencia económica, la Argentina, ¿no? Que tampoco la pavada, pero digamos, cada vez que Caputo intervenía el mercado cambiario como él quería, el dólar se aquietaba y bajaba. Acá no estará pasando que en realidad en el fondo pretende que el dólar vuelva a saltar y finalmente se vaya a la famosa dolarización. Atención, el fondo en su momento estuvo en contra de la convertibilidad de Cavallo, ¿se acuerdan? O sea, cuando yo digo Cavallo dio la lucha y dijo, nosotros vamos a hacer esto, la convertibilidad fue, digamos así, no bendecida por el Fondo Monetario en un primer momento. Correcto. Lo mismo pasó con un montón de políticas que aplicó la Baña en su momento, con más lógica a esta altura, ¿no? Pero lo concreto es que esto es lo que pasaba. Otro tema, ayer al mediodía o un par de horas después de que el presidente, que se anunciara que Caputo se iba, tuve en mis manos un chat entre uno de los, escuchen esto, porque esto es un dato crudo de la realidad. Yo leí un chat en inglés entre uno de los empresarios que había estado sentado con el presidente Macri. Vieron que el primer día, el lunes, cuando llegó a Estados Unidos, se reunió con un grupo de empresarios, y en ese almuerzo esta persona había estado. De este lado de la línea, o sea, de este lado del chat, del celular que yo vi, había uno de estos asesores financieros que asesoran en las finanzas de empresas internacionales y qué sé yo. Realmente el ida y vuelta entre el argentino que le preguntaba al empresario del cual era amigo y este empresario que había estado sentado allá era de un nivel de sorna que a mí me sonrojó. El empresario que había estado sentado con el presidente claramente le había medido el aceite al presidente argentino y no le creía nada. Más que no creerle, lo ninguneaba. El ninguneo para Macri es una característica que lo acompaña desde su más tierna infancia. Bullying es una palabra que se usa muchísimo en estos últimos tiempos, y bullying es lo que sufrió Mauricio Macri en su colegio porque él es el hijo del Tano Bruto y porque no tenía una familia bien y porque en realidad había un montón de cosas para un colegio de familias patricias y de historia, etcétera, en la cual, nada, la pasó como el traste.com en el famoso colegio que él es el día de hoy, el Newman, que él es el día de hoy, que pundera, etcétera, etcétera. Un colegio que además tiene tradición de algún directivo con problemas, digamos, con delitos sexuales con menores, ¿no? Pero digo, más allá de todo esto, claramente lo que yo vi en ese chat me hizo acordar a ese bullying que le hacían a Macri, y la verdad no me gustó nada, porque hoy Macri es obviamente nuestro presidente. Pero en algún punto esta necesidad de Macri por congraciarse con los líderes del mundo y sentir que es parte de él, creo que me hacen ir un poco a esa más tierna infancia en la cual seguramente el presidente forjó una personalidad para afuera, digamos, de determinada seguridad, pero que en el fondo tiene una gran inseguridad interna, intrínseca. Esta cosa de crecer en ese lodo alrededor te debe generar algún tipo de situaciones de este tipo, ¿no? Entonces digo, nada, quizás pronunciar bien el inglés como lo hace, poder charlar con ellos, sentirse en la mesa, digamos, de los líderes mundiales,
lo regocija con ese pasado en el cual sus compañeritos de banco lo cargaban y le hacían bullying. Pero lo concreto es que hoy estamos nosotros en el medio de todo esto y el precio por el cual hoy el presidente es elegido líder de gran ciudadano global, etcétera, etcétera, y le dan un premio, etcétera, etcétera, digamos, es realmente alto. A mí realmente estoy en un momento en el cual debo decir que hay un montón de cosas que no entiendo, hay un montón de cosas que no comparto, y voy a cerrar este comentario con palabras de ayer de un colega a quien realmente respeto mucho y admiro, Ernesto Tenenbaum. Ernesto Tenenbaum hoy en su nota que escribe para el diario Infobae recuerda una frase del presidente en la entrevista a Bloomberg. Ustedes saben que en inglés caminar, digamos, en inglés se dice voy a ir por la reelección o voy a digamos a ser candidato, a ser candidato, se le dice voy a correr, to run, ¿no? El presidente en inglés dijo voy a correr por la reelección. Si yo me quedo solo con el voy a correr, en todo caso la pregunta hoy que se hace Tenenbaum y que yo también la tomo es en qué dirección el presidente correrá.